chicos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a aprender sobre las cartas universales, así que corran a ver sus Biblias. Además, vamos a aprendernos una canción muy bonita sobre los libros de la Biblia, así que comencemos. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva experiencia de la escuela dominical. Acompáñenme ahora. Padre nuestro, que estás en los cielos, cuida a nuestras maestras de la escuela dominical y que estén muy bien. Te lo pedimos. Por favor, cuida a todos los que están enfermos. Bendice a los que fueron a la escuela dominical la semana pasada. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Empecemos! Las epístolas de Pablo, cantemos, cantemos. Las epístolas de Pablo, cantemos también. Primero Romanos, después los Corintios y los Gálatas y Efesios, cantemos también. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, luego Tito, también Filemón. Al fin
con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Hola amiguitos, que Dios les bendiga. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Judas, versículo del 17 al 25, y lo vamos a leer de forma alternada. Pero vosotros, amados, tened en memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin marcha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Chao, amiguitos.
Una de las cosas más bonitas de venir a los caminos del Señor, de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es el gozo que Él trae a nuestra vida. Por eso en esta hora vamos a cantar sobre el pueblo de Dios que es muy feliz. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús como su Salvador. Si tú eres pueblo de Dios, gózate en este día. Quiero que tengas una gran sonrisa y que cantes conmigo. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ahora quiero que lo cantes conmigo y con una gran sonrisa, porque si tú eres parte del pueblo del Señor, el Santo Espíritu de Dios está en ti y Él te da gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que quiero que cantes con todas tus fuerzas. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. La última vez, vamos con fuerzas, ¿ok? Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Dejando su trono de gloria, me vino a salvar de
día de hoy repasamos los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ser amiguitos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, amiguitos. Si los dijiste muy bien, estoy feliz de que los hayas estudiado. Y si no, a seguir estudiando. ¡Dios les bendiga! Hola chicos, que el Señor Jesucristo los llene de bendiciones. En la clase de hoy estudiaremos las cartas universales. ¿Qué son las cartas universales? Se llaman así porque fueron escritas con destinos generales o universales, es decir, para un número mayor de personas que las demás cartas como las de Pablo, que fueron escritas en forma individual o directamente a las congregaciones. Por ejemplo, Pedro, uno de los hombres más importantes e influyentes en la iglesia primitiva, escribió a los expatriados de la dispersión. Esta frase, expatriados de la dispersión, hace referencia a los gentiles de la época. Esta frase también es aplicada a los judíos. Pedro los llamaba así porque los cristianos de su tiempo fueron esparcidos por el mundo, como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión después de la caída de Judá y Jerusalén, cuando fueron conquistados por los babilónicos. Entonces, ya sabemos que escribió a varios lugares o regiones como Galacia, Asia, Ponto, Capadocia y Bitinia. En estas cartas no fueron escritas a una congregación como tal, sino a todos los cristianos en general. Primera de Pedro 1:2 lo describen así. En esta clase daremos un vistazo general a las 8 cartas universales, las cuales son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y por último Hebreos. Hola niños, Dios les bendiga. Aprendamos ahora las cartas que llevan el mismo nombre del autor. Epístola de Santiago. Santiago fue hermano de Judas y medio hermano de Jesús. Creyó en él después de su resurrección y se convirtió en verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Estuvo en el día de Pentecostés, aquel día especial cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y listos para empezar su ministerio. Esta carta fue escrita antes del año 61 después de Cristo y fue dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión, o sea, para aquellos israelitas que vivían como cautivos o retenidos como prisioneros en tierras ajenas. Y su tema principal es: la fe sin obras es muerta, porque la religión no se muestra por solamente oír la palabra, sino que debe ser práctica, pura y sin mancha delante de Dios. Ahora veamos la primera y segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Fueron escritas por el mismo apóstol. Primero se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre por Cefas, que en arameo significa roca. Primera carta de Pedro. Fue escrita para los hermanos expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y Capadocia, o sea, para aquellos israelitas que vivían como cautivos o retenidos como prisioneros en tierras lejanas. Esta carta les advierte y anima en que deben continuar en la fe y en los caminos del Señor, a pesar de lo que estaban viviendo, pues en aquel tiempo la persecución a los hijos de Dios era muy fuerte. Esta carta fue escrita en Babilonia. Segunda carta de Pedro.
Esta fue escrita para los cristianos que habían alcanzado una fe genuina y avisarles a los creyentes del peligro de los falsos maestros e influencias dañinas que querían desviarlos de su fe en el Señor Jesucristo. También 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Este autor hace muchas referencias al conocimiento en Jesús que un hijo de Dios debe tener. Un conocimiento no simplemente para saber, sino para aprender de Él y llegar a ser como Él es. Amiguitos, el Señor los bendiga. Ahora revisaremos las 3 cartas que escribió Juan. Juan, el discípulo amado por Jesús. Él era uno de los 12 apóstoles, ¿lo recuerdan? Quizás él escribió estas cartas desde Éfeso, hacia finales del primer siglo. Así que veamos, la primera carta de Juan fue dirigida a los hijitos amados. Así lo estipuló él. En esta primera carta les enseñó a quién era desde el principio todo aquello que oyó y vio de él mismo, aquello que había contemplado como testigo y palpado con sus propias manos en cuanto al verbo de vida, esto es, Jesucristo. Juan enseñaba a todos los lectores algunas cualidades inalterables de Dios. Les enseñó, por ejemplo, que Dios es vida. Abre tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. También en esta primera carta Juan enseñó que Dios es amor y por lo tanto nosotros debemos andar en amor. También Juan enseñó que Dios es luz y que Dios es perfecto. Ahora, amiguitos, la segunda carta de Juan fue dirigida a la señora elegida y a sus hijos. La interpretación más aceptada con ese término es que se refería a la iglesia y a sus miembros, pero por la historia se deduce que también podría ser dirigida a una nueva creyente. Y que Juan usaba palabras claves para salvaguardar a los nuevos cristianos de las persecuciones que había en aquel tiempo. En esta segunda carta, el apóstol es preciso en advertir contra las herejías acerca de Jesús. Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amiguito, el término herejía se usa para señalar enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas que están en la Biblia. Amiguitos, entre esas verdades no negociables están las siguientes: la existencia de Dios, la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios, la autoridad única y absoluta de las Escrituras, y otra verdad innegable es el mensaje del Evangelio para la salvación de nuestras almas. En cuanto a la tercera carta de Juan, esta fue una carta muy personal y esta fue dirigida a su amigo amado, Gallo, así se llamaba. Se la escribió con el propósito de elogiarlo por su hospitalidad. Esto lo vemos en la tercera carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 al 8. Pero también esta carta condena la actitud de un varón llamado Diótrefes, quien lejos de tener una conducta humilde, estimando a los demás hermanos como superiores a él, le gustaba tener el primer lugar y encima se oponía al progreso del Evangelio. ¿Cómo? Amiguitos, este hombre negaba el hospedaje a los hermanos misioneros que pasaban por aquella iglesia predicando el Evangelio. Además, Juan en esta carta alaba la buena conducta de un hermano llamado Demetrio. Qué hermoso sería que tú y yo podamos gozar permanentemente de tan buen testimonio y que no se ha hallado en nosotros nada digno de reproche. Leamos cómo lo dice Juan en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio,
y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Ahora revisaremos un poco sobre la carta de Judas. No el Iscariote, no. Judas, el hermano de Santiago y que fue medio hermano del Señor Jesús. Este Judas estuvo y fue contado entre los presentes cuando sucedió el día de Pentecostés. Posiblemente escribió y envió la carta a la iglesia judía en Palestina antes de la caída de Jerusalén, esto es, en el año 70 después de Cristo. ¿Y quieren saber el propósito, amiguitos? Veamos lo que dice la carta de Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Notaron, amiguitos? Judas también alerta a los lectores a tener cuidado y combatir las falsas doctrinas y a los falsos maestros. También Judas alerta a los lectores a tener cuidado y combatir las falsas doctrinas y a los falsos maestros. ¡Cuán útiles nos son estas cartas también hoy! Hola, amiguitos, vamos a estudiar la carta a los hebreos. No se sabe quién fue el autor. Algunos pensaban que era el apóstol Pablo, pero en la carta no está identificado. Y el apóstol Pablo acostumbraba a escribir su nombre como autor de sus cartas. Vamos a ver un ejemplo de esto en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, que es la señal en toda carta mía. Aunque no sabemos quién es el autor, en la carta podemos encontrar que el autor conocía a Timoteo. Vamos a leer Hebreos 13:23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Aunque no sabemos quién es el autor, esta carta tiene la misma autoridad que nosotros vemos en toda la Biblia. ¿Cuándo se escribió esta carta? Aproximadamente antes de la destrucción del templo por Tito, más o menos por el año 70, ya que el autor habla de los rituales del templo como si se estuviesen realizando en ese momento. Vamos a leer Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los cristianos judíos a quienes se les escribió esta carta no hubieran sentido ninguna inclinación de volver al sistema levítico si el templo hubiera sido ya destruido. La palabra clave de esta carta es mejor. Por ejemplo, mejor pacto, mejor ministerio, mejores promesas, mejor herencia y mejor resurrección. La carta a los hebreos fue dirigida a los cristianos que estaban en constante peligro de volver al judaísmo o de darle demasiada importancia a las ceremonias judías. Todos nos enfrentamos a tiempos difíciles. Las dificultades nos debilitan y podemos sentir que ya no vamos a resistir más. Es necesario recordar por qué estamos luchando para poder vencer estos momentos. El autor les exhortó a los hebreos a permanecer a pesar del costo. ¿Cómo? Vamos a leer Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amiguito, debemos luchar porque nada ni nadie
se compara al Señor Jesucristo, en quien siempre debemos poner nuestros ojos porque Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cuáles son los temas que tratamos en Hebreos? Vamos a verlos brevemente. Primero, la superioridad de Cristo. Hebreos presenta a Cristo superior a los profetas. Leamos Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También el Señor Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, al sacerdocio y al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Es superior al sistema de sacrificio y a los sacrificios. Segundo, la carta nos habla de la perseverancia. Los creyentes son llamados a un viaje hacia el cielo, pero primero tienen que pasar por pruebas. Vamos a leer Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así es, amiguito. Nosotros tenemos un llamamiento celestial. Por eso dice la Biblia que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, donde permanecen para siempre, ya que nada los destruye. Tercero, la fe complace a Dios. En Hebreos 11 encontramos héroes de la fe, hombres y mujeres que decidieron honrar al Señor aún muchas veces a costa de su vida. Vamos a leer Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, amiguito. ¿Quieres agradar a Dios? Es importante que tú crezcas en fe. ¿Cómo lo puedes lograr? Leyendo la Biblia. Por eso te animo a que tú sigas el calendario de lectura bíblica que tenemos aquí en la Escuela Dominical Templo Alianza. Son 3 capítulos diarios, pero es importante que tú los leas para que puedas estar alimentado y puedas tener fe y agradar a Dios. Otra enseñanza más, la disciplina les llega a los hijos de Dios. Hay falsos maestros que dicen que los hijos de Dios no sufren, que los hijos de Dios no se enferman, que los hijos de Dios no tienen necesidades y no tienen problemas. Pero eso es un error, amiguito, porque nosotros seguimos siendo humanos y este cuerpo es débil y se cansa, se enferma y hay problemas y hay necesidades. Y a veces también, cuando nosotros nos portamos mal, el Señor tiene que disciplinarnos. Vamos a leer Hebreos 12, versículos del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O un grupo de enseñanzas que nos hablan sobre la vida cristiana. Por ejemplo, los cristianos deben demostrar hospitalidad. Los cristianos deben abstenerse de la inmoralidad sexual. Deben evitar el amor al dinero y deben hacer el bien y compartir con otros. También deben obedecer a sus líderes. Hemos acabado esta breve enseñanza sobre el libro de los Hebreos. Terminamos de ver las cartas universales y sus propósitos. En general, se trata de cartas para todos los cristianos, donde se advierte contra falsos maestros, falsas doctrinas. A su vez,
En estas cartas se anima a seguir y crecer en la fe en Jesús y a esperar con gozo su segunda venida. ¿Qué les parece si damos un repaso por todas las cartas? La carta a Santiago. Esta carta fue escrita antes del año 61 después de Cristo. Fue dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión, o sea, para aquellos israelitas que vivían como cautivos o retenidos como prisioneros en tierras lejanas. Y su tema principal es: la fe sin obra es muerta, ya que la religión no se muestra por solamente oír la palabra, sino que debe ser practicada, pura y sin mancha delante de Dios. Después tenemos Primera y Segunda de Pedro. Fueron escritas por el mismo apóstol, el apóstol Pedro. Primero se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre por Cefas, que en arameo significa roca. La primera carta de Pedro fue escrita en Babilonia y dirigida para los hermanos expatriados de la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia. Esta carta les advierte y anima en que deben continuar en la fe, en los caminos del Señor, a pesar de lo que estaban viviendo, pues en aquel tiempo la persecución a los hijos de Dios era muy fuerte. La segunda carta de Pedro fue escrita para los cristianos que habían alcanzado una fe genuina y avisar a los creyentes acerca de falsos maestros y malas influencias que buscaban desviarlos de la fe del Señor. A continuación tenemos Primera, Segunda y Tercera de Juan, escritas por el discípulo amado, Juan, uno de los apóstoles. La primera carta, dirigida a los hijitos amados, tiene como tema principal que Dios es vida, amor, luz y es perfecto. La segunda carta fue dirigida a la señora elegida y a sus hijos, refiriéndose a la iglesia y a sus miembros. Escrita en la última década del primer siglo, también fue escrita para advertir contra las herejías. La tercera carta de Juan fue una carta personal dirigida a su amigo amado Gayo, probablemente escrita desde Éfeso. El propósito es elogiar la hospitalidad de su amigo, pero también condenar la actitud de Diótrefes en contra de los hermanos, y alaba la actitud de Demetrio. Por último, Judas. Judas fue hermano de Santiago y medio hermano de Jesús. Creyó en Jesús después de su resurrección y estuvo en el día del Pentecostés. Posiblemente esta carta haya sido escrita y enviada a la iglesia judía en Palestina, y el propósito de esta carta fue de defender ardientemente la fe que pusieron en Jesús. Y no olvidemos de la carta a los hebreos. A pesar que se desconoce el autor de esta carta, se sabe que fue amigo de Timoteo y probablemente de Pablo, y pudo ser escrita por el año 70 después de Cristo, y cuenta con una palabra clave: mejor. Mejor pacto, mejores promesas, mejor herencia, mejor resurrección. Esta carta fue dirigida a los cristianos hebreos que estaban en constante peligro de volver al judaísmo, o de darle mucha importancia a las ceremonias de esta religión. Es interesante conocer los autores detrás de estas maravillosas cartas. Recordemos poner en práctica el amor de nuestro Padre Celestial. Los invito a seguir leyendo la palabra de Dios. Bendiciones. Hola amiguitos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar el versículo de memoria, pero primero vamos a ver el significado de 3 palabras. Ustedes han escuchado o leído en la Biblia la palabra exhortar o exhortándoos. Exhortar es animar, alentar a una persona a que haga algo. La siguiente palabra es contender o contendáis. En la Biblia, contender se refiere a una defensa o lucha, pero de opiniones. Y la última palabra combinada con la anterior sería contendáis ardientemente. Esa es una defensa con fuerza. Ahora que sabemos qué significan esas 3 palabras,
Vamos a repetir el versículo a memorizar, que se encuentra en Judas, versículo 3b. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este versículo encontramos las tres palabras que hemos estudiado anteriormente. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este versículo menciona que Judas nos alienta a que defendamos la verdad del Evangelio de Dios. Nos vemos la próxima semana, amiguitos. Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de oración. El día de hoy vamos a leer en Salmos, capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. En este versículo nos dice que el Señor nos hace entender y nos enseña el camino por donde debemos andar. Hay momentos en que nosotros no sabemos qué hacer. Vemos que hoy en día existen muchas personas que están tratando de hacer daño. Quizás en la escuela hay niños que hacen bullying, pelean, dicen malas palabras. Y es ahí donde nosotros buscamos la guía y dirección del Señor en oración. Porque es el Señor quien nos guía y nos enseña a través de su palabra. También nos dice, sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso saber que el Señor cuida de nosotros. Eso nos llena de paz y de seguridad. Saber que el Señor está atento a nuestras necesidades. Amiguitos, recordemos siempre que debemos de buscar de Él. En Salmos 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Amén. Vamos a orar. Hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a compartir su palabra con nuestros amiguitos, vecinos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos la necesidad que hay de compartir el Evangelio de salvación con aquellas personas. Cada momento que podamos tener para compartir su palabra, hagámoslo. No desaprovechemos los momentos de hablar de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a orar por los niños y jóvenes que están sufriendo de bullying o de amenazas en las escuelas o colegios. Y también vamos a orar por aquellas personas que no tienen trabajo, para que el Señor provea de una fuente de empleo y puedan llevar el sustento a sus hogares. Oremos. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios grande y maravilloso, que haces cosas grandes, Señor, que haces maravillas y proezas. Te rogamos, Señor, que tú, Señor, nos acompañes en todo momento, que tú dirijas nuestra entrada, nuestra salida. Ayúdanos a andar por tus caminos, Señor, siendo obedientes a tu palabra. Rogamos, Señor, por los niños, que tú cuides a cada uno de estos pequeñitos, Señor, que tú cuides sus corazones para que ellos busquen de tu palabra, Señor, que tu palabra sea esa luz que ilumine sus vidas, que ellos puedan recordar quién eres tú, Señor, en todo momento. Te rogamos, mi Dios amado, que tú nos ayudes a poder compartir tu palabra, Señor, que podamos aprovechar cada momento para hablar de ti, Señor, sabiendo que la maldad va en aumento, Señor, sabiendo que hay mucha necesidad de compartir de ti y que muchos niños, Señor, te acepten como su Salvador. Rogamos también por los niños que están sufriendo de bullying, de acosos en las escuelas, en el colegio. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, que tú pongas
un corazón nuevo, Señor, en sus vidas. Que tú, Señor, traigas paz, que tú traigas gozo, Señor. Que tú, Señor, los cuides, mi Dios amado. Rogamos también por aquellas personas que no tienen trabajo. Bendícelos, Señor. Provee una fuente de empleo, Señor. Te ruego, mi Dios amado, que tú, Señor, pongas creatividad para que ellos puedan emprender, puedan comenzar, puedan así, Señor, llevar el sustento a sus hogares. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das, porque de esta manera, Señor, podemos llegar a muchos lugares, Señor, donde quizás no haya un lugar, una iglesia donde congregarse, Señor, pero está este medio, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, niños. Amiguito, sigue nuestro calendario de lectura bíblica semanal para que crezcas espiritualmente. Como dijo el salmista, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Salmo 119, 135. Hola chicos, soy Dana, Dios los bendiga. Hoy los animo a orar para que siempre estemos gozosos y atentos para leer la palabra del Señor y que siempre la comprendamos y que gracias al Señor podemos comprender y que hay que leer todas las maravillas que el Señor ha hecho. Y hoy los animo a orar. Comenzamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, bendice a todas nuestras familias, Señor, gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y ayúdanos a que siempre, cuando leamos tu palabra, Señor, podamos comprenderla y que siempre sabemos que tú eres un Dios inigualable, Señor, que tú eres un Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Señor. Y también, Señor, bendice a los niños que te necesitan, Señor, que quieren saber de ti, Señor, pero nadie les habla, Señor. Utilízanos, Señor, como si fuéramos un instrumento, Señor, para que nosotros podamos hablarles, Señor, y que ellos puedan comprender y que puedan aceptarte, Señor, y que nunca te desobedezcan, Señor, que siempre vayan por tus caminos, Señor. Nosotros también, Señor, que a veces nos vamos por otros caminos, Señor, pero sabemos que siempre hay que tener nuestra mirada en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. ¡Chao! Hola amiguitos, que el Señor les bendiga. Estamos llegando al final del programa y quería aprovechar para recordarles que Dios en las cartas universales nos advierte sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Es por esto que debemos de leer su bendita palabra, ya que esta es inerrante. De esta manera podemos saber quién nos dice la verdad y quién no. Ahora los invito a poner los ojos en el Señor Jesús, ya que Él es el autor y consumador de la fe. A pesar de nuestras adversidades, ha sido su voluntad cuidarnos hasta ahora. Y por esto debemos obedecerle a nuestros padres, ya que de esta forma le obedecemos a Él también. Bueno amiguitos, no se olviden de leer los 3 capítulos diarios para nuestro Señor. Y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. ¡Chao! Hasta el próximo domingo por tu escuela dominical del Templo Alianza a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.